Hey, damas y caballeros. Damas y caballeros, los constructores. ¿Cómo vamos? Con ustedes una pequeña introducción a lo que significa suscribirse al BIM Collaborate. Gracias a la Universidad de Autodesk, de toda la información que está en la web. Vea cómo sale bien. ¿Cuánto cuesta? A ver, en precio. Háblame del precio una buena vez. ¿Cuánto cuesta una suscripción al BIM Collaborate? ¿Cuánto cuesta hacer una construcción con colaboración? ¿Cuánto cuesta subir a la nube donde va a haber una colaboración? El precio de una suscripción anual. De lo que significa una suscripción anual, ¿no? Una suscripción anual a una nube donde vas a recibir colaboración durante un año de BIM colaboración. Colaboración BIM es de $705. Precio de una suscripción mensual al BIM Collaborate, pues no, está en $90. Es por $90, es por un tiempo prudente. Mira, es que el precio de una suscripción del BIM durante un año de BIM en su categoría Collaborate, pues también lo tienen para 3 años. Es que está pensada para 3 años. Una colaboración durante 3 años. ¿Será que es un tiempo adecuado para dar de nuevo? Mira, una colaboración durante 3 años. Bueno, ellos le han puesto un precio de $1,905. Pero la suscripción mensual al BIM Collaborate es de $90. 90. ¿Cuánto cuesta una suscripción al BIM Collaborate Pro? Si el Collaborate mensualmente cuesta $90, ¿cuánto cuesta el Pro? Mira, el precio de una suscripción anual al BIM Collaborate Pro ya es otro camino. Estamos hablando de $945. Oiga, pero qué atrevido. Oye, mira, y es que el precio es de una suscripción mensual. Pues estaba en estas, pero ahora, como estamos muy amigos, BIM Managers, entre todos nos colaboramos. Entonces, el precio de una suscripción mensual al BIM Collaborate Pro pues está en $120. El precio. Tanto que le dan vueltas a las construcciones y nunca hablan de los precios de inscripción, de suscripción a las nubes. El método BIM, entonces si es Collaborate Pro cuesta $120, si es solamente Collaborate es $90. Mira, es que el precio de la suscripción al BIM Collaborate Pro, digamos, también tiene otra cifra, es por años. Por eso, ¿cómo convierto entonces? Te digo, ¿cómo voy a convertir todo esto? ¿Cómo voy a convertir mi prueba gratuita del BIM Collaborate o del BIM Collaborate Pro en una buena suscripción que se deje pagar? Mira, la cuenta de prueba, ¿qué incluye esta cuenta de prueba? ¿Cómo convierto una prueba gratuita de Collaborate en una cuenta paga? Mira, la cuenta prueba incluye todos los datos que se necesitan y que se pueden convertir en una buena cuenta de pago comprando a través de un socio. Están diciendo que puede usted comprar a través de un socio o de algún revendedor. Como puedo ser en este momento un revendedor. ¿Para qué? Para que se pueda convertir la cuenta de prueba con la ayuda de ese socio o revendedor, pueda proporcionarle una identidad y esa identidad educativa por 2 años le sea una cuenta constante y que le sirva para que se encuentre en el navegador como un administrador de esa cuenta.
Usted aparece como una cuenta en la que será el administrador de la cuenta. Y en donde la identidad de la cuenta la va a tener usted. Tenga en cuenta entonces las nuevas compras en línea desde el sitio donde va a estar. Donde va a estar es un sitio web de Autodesk. Su cuenta de administrador va a estar en la línea del sitio web de Autodesk. No admita entonces la conversión automática de esta cuenta de prueba o los datos del proyecto que usted tenga en esta prueba en su nueva cuenta de pago. No se va a admitir nada más. Por el contrario, se creará una nueva cuenta como administrador en el sitio web de Autodesk. Y luego se separará y se desconectará de esta cuenta prueba para volver a ser una cuenta administrador. Y así los datos del proyecto de prueba pues pueden estar en la unidad. Vea entonces lo que es esta comparación del BIM Collaborate y del BIM Collaborate Pro. $90 y $120 al mes. ¿Cuál es la diferencia entre el BIM Collaborate y el BIM Collaborate Pro? Bueno, es que en el Pro ya viene el 3D de ingeniería civil. Ya viene el formato para ingeniería civil. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Collaborate BIM y el Collaborate BIM Pro? Pues que el BIM Collaborate es un software de coordinación. Se está coordinando, se está colaborando en medio de los diseños de revisores. Se está coordinando y se está colaborando gracias a los revisores de su diseño. O sea que usted está asegurándose que hayan revisores. Todo esto con el firme propósito de que usted esté seguro de que hay revisores de sus diseños, que hay equipos en todo lo que tiene que ver equipos de arquitectura, ingenieros o de constructores. El BIM Collaborate le ayuda, le permite revisar los últimos diseños. Le permite hacer comentarios oportunos para poder ser resueltos los conflictos en los documentos necesarios, en los proyectos de construcción necesarios, que puedan surgir, digamos, en la planta, que puedan surgir, digamos, en la infraestructura civil. Entonces el Collaborate Pro se va también con el, incluye ingeniería civil 3D. Mira, el BIM Collaborate Pro, pues anteriormente lo iban a conocer bajo el BIM 360. BIM 360, hoy BIM Collaborate Pro. Entonces si te dicen del BIM 360, ya entiendes por dónde va. BIM 360, BIM Collaborate Pro. La misma, bueno, no, ahora incluye las funciones del BIM Collaborate. Y también la coautoría en los tiempos reales de estos equipos de revisores. Es que tienen un equipo de revisores en donde están coordinando tus proyectos. Una coautoría en tiempo real. Están hablando de una coautoría en tiempo real. ¡Wow! ¿Qué? Y esto es para los autores de los diseños que requieran de este acceso a la coautoría. Yo quiero que mis diseños revisen, sean revisados por unos revisores y que se puedan tener como una coautoría. Bueno, cualquier momento, para eso, el software Revit, el software Civil 3D, el AutoCAD, bueno, ahí están para el manejo, para la integración el BIM Collaborate con el BIM Collaborate Pro. Mira, respalda tus proyectos con revisores y con una coautoría, con unos equipos de trabajo para la colaboración. Están creando, entonces, estas plataformas en Autodesk Construction Cloud. Gracias, Autodesk Construction Cloud, porque me aclaraste lo que era el BIM 360 y el BIM Collaborate Pro. Vea,
una comparación interesante entre el BIM Collaborate y el BIM Collaborate Pro. Ajá, listo, venga, venga. ¿Qué más tienes para mí? Dime nomás. Mira, es que el BIM 360 Design es el de toda la vida. Todavía está disponible. ¿Cuál es la diferencia entre el BIM 360 y el BIM Collaborate Pro? El BIM 360 con el BIM Collaborate Pro. Pues que es la evolución, muchachos. La evolución del diseño al BIM Collaborate Pro. ¿Sí? Se evolucionó en el diseño, en las coautorías, en los equipos de revisión. Si es que algún suscriptor, si es que algún suscriptor está en ese trayecto del BIM 360 Design, que automáticamente recibía accesos a todas las funciones del BIM Collaborate. Pero, mira, si deseas colaborar con esos revisores en un proyecto del BIM 360, el curso, pues simplemente suscríbase al BIM Collaborate Pro. Esto es lo que se ha agregado en este momento, el BIM Collaborate Pro. ¿Qué es lo que se ha agregado en Autodesk? El BIM Collaborate Pro. Acceso a las plataformas del Autodesk. Pues sí, al Construction Cloud, el Autodesk Construction Cloud con el BIM 360. ¿Qué se hacía en ese entonces? Una coordinación de modelos. ¿Para qué? Para flujos de trabajo. Coordinan modelos para que haya flujos de trabajo automatizados. Para la detección y análisis de conflictos en cada ciclo del proyecto. ¿Sí? Si nadie dice que no. Hay un pegamento, llaman ellos, juntos con el Naviswork. Naviswork, el Naviswork, es como el pegamento que se pega ahí. También está el Insight, el conocimiento. ¿Para qué? Para que se puedan hacer proyectos avanzados. Para que se pueda hacer un análisis correcto de los proyectos avanzados. Mira, entonces, ¿en qué plataforma estoy? Se alojan en el BIM Collaborate Pro. Pero si vienen del 360 Design, sí, están ofertando. Las ofertas del BIM 360, como el BIM 360 Design y el BIM 360 Doc. Ok, antes iban en el BIM 360 Design y el BIM 360 Doc. Ahora es el BIM Collaborate Pro. ¿Es porque es Pro? Porque antes era Design y antes era Doc, el BIM 360. Entonces se alojan ahora en una plataforma, por favor, de Autodesk Construction Cloud y permiten que el BIM Collaborate Pro sea suyo. Y se basan en esa nueva plataforma que nos están vendiendo los chicos de Autodesk Construction Cloud. Que antes tocaba mirar el BIM 360 Design y el BIM 360 Doc. Documentos. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Nos ofrece esta nueva integración. Es una integración buenísima. De productos, sí, que ofrecen flujos de trabajo, sí. Y otras ofertas también se han creado en esta plataforma nueva que nos permiten incluir lo que es el Autodesk llamado Build y el Autodesk llamado Takeoff. Estas dos categorías estarán de nuevo en la plataforma, muchachos. Una nueva plataforma que va antes. El cuento era el BIM Design, el BIM Doc. Ahora es el Autodesk Build, el Autodesk Takeoff. Es el cuento. Obtenga más información en Autodesk Construction Cloud. Una pregunta, ¿cómo detengo la renovación automática de mi suscripción? ¿Cómo detengo la renovación? Mira, pues inicia la sesión. Te vas al correo manage.autodesk.com, selecciona facturación y pedidos y haz clic en editar el pago y desactivar la renovación automática. Los detalles de su suscripción incluirá una fecha de vencimiento en lugar de una fecha de renovación.
Su suscripción permanece activa hasta la fecha del vencimiento. Sí. ¿Dónde puede encontrar información sobre los paquetes para los usuarios y almacenamientos primarios? En el centro de datos. Mira, en Europa hay un cumplimiento de estándares en la industria, sí. El soporte para el proyecto está en el centro de datos. Ese es el soporte, el centro de datos. En Europa, para los flujos que haya. Pues mira, siempre han trabajado bajo el estándar de calidad del ISO 19650. 19650. Esos son los estándares de calidad. El ISO 19650 está disponible para los proyectos BIM 360, para los proyectos Autodesk Construction Cloud. Para así poder obtener una información sobre las ofertas, pregúntale a los agentes, a los socios aquí presentes de los Autodesk. Muchas gracias a todos. Para más información, comuníquese. Aquí. Tic, clic. Muchas gracias a todos los oyentes y queridos amigos. Hasta luego. Caballeros, cordial saludo, ¿cómo están? ¿A qué se dedican? Aquí desde la Universidad de Autodesk. ¿Sí? ¿Qué va a ir incluido en esta introducción al BIM? ¿Qué va incluido en este plan? ¿Qué va incluido en el plan del BIM? Este es el informe para ustedes, los interesados en adquirir un producto. Producto Autodesk. Un producto Autodesk Construction Cloud. Mira, viene un informe del uso, cómo debe ser el uso de cada producto del BIM Collaborate Pro. Viene ese informe que nos permite afianzarnos en el conocimiento. Vea ese informe también como un resumen agregado de cuántas personas están colaborando con usted. Están usando este producto en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces viene un informe que usted lo va a ver como un resumen agregado de cuántas personas pueden estar usando el BIM Collaborate Pro en todo el mundo, con las cuales usted puede compartir, usted puede interactuar. Personas que están usando el mismo producto que usted, la misma versión que usted, con frecuencia hacen mejoras como usted. Muy bien, la administración. Muy bien, la seguridad. Muy bien en la verificación de los datos. Muy bien en la verificación de cada paso a dar. Ahora agregue otra capa de seguridad a las cuentas de los usuarios. Sí, que de la cuenta del usuario de prueba pasa a la cuenta de usuario del administrador, que se encuentra en el sitio Autodesk. Son cuentas de usuario y hay una importación masiva de datos. A esa cuenta masiva llega esa importación masiva de datos a su cuenta de administrador en Autodesk. Entonces usted carga el archivo .csv. ¿Para qué? Para agregar y así poder asignarle una cantidad de usuarios. Cantidad de usuarios a la vez. Entonces, ¿hay servicios de apoyo? Sí. Sí, porque a usted le van a llegar unos archivos .csv, una información adicional. Cuando tiene su cuenta como usuario en administración, les llega esto, es un servicio de apoyo, que son informes que usted los ve como resúmenes adheridos. Son servicios de apoyo y de adopción, con un soporte, llaman ellos en vivo, de 8.8x5. Bueno, ¿cuál es el archivo? CSV, con un soporte 8x5. Póngase entonces usted en contacto con un especialista del Autodesk para obtener mayor duración,
o para ayuda durante el horario comercial local, tienen una colaboración en Autodesk Drive. Bueno, en Autodesk Drive usted puede almacenar todas las vistas de su construcción, unas vistas previas, por favor, envíame unas vistas previas. ¿Sí? Comparte usted sus datos de sus vistas, de su diseño, y lo hace de una forma más segura. Y todas las vistas serán compartidas. Así estos informes, resúmenes valdrán la pena. Usted comparte el trabajo de forma rápida, segura, con todas las partes interesadas. Mire, haga clic aquí para ver la lista completa de las características del plan que se le está ofreciendo el plan y de cuáles son las preguntas frecuentes que se hacen. Entonces, ¿qué? Necesitamos ayuda de una capacitación. Necesitamos ayuda para poder implementar este tipo de conocimiento. Otro tipo de soporte, por favor, para poder aprovechar al máximo el software, el cual fue contratado para eso. Contratar profesionales calificados en el sector, adecuados, sí, con una simple búsqueda. Ya sabe cómo buscar los profesionales adecuados, calificados. Simple búsqueda. Entonces usted visita el mercado, ¿sí?, de los servicios que ofrece Autodesk. ¿Listo? Para encontrar entonces profesionales aprobados, adecuados, que han sido ya certificados en Autodesk, para los productos de Autodesk. Y le ayudan a usted en la capacitación, en la implementación de planes, en la implementación de integración. No es implementar un plan y ya, es implementar integración de sistemas. ¿Para qué? Para poder optimizar el proceso de negocio. ¿Para qué? Para que el flujo de trabajo esté en manos de los más indicados, para que los servicios de BIM puedan llegar mucho más allá. Cualquier servicio que usted contrate serán proveedores, ¿sí? Es un compromiso directo que ha sido pagado entre clientes y proveedores. Así, nos acercamos al BIM y este es lo que incluye el plan. Muchas gracias. Ping. Y hasta aquí. Ping, ping.